Marcelo Di Marco tiene dos grandes facetas que en el fondo quizás son la misma. Ante todo es un gran narrador y poeta argentino que se dio a conocer en 1994 con El fantasma del Reich, libro de cuentos que ganó el concurso de la Fundación Antorchas. Después vendrían la novela Victoria entre las sombras y la colección de cuentos La mayor astucia del demonio, entre otros volúmenes. En estos momentos está terminando el tercer tomo de otra colección de cuentos, 25 noches de insomnio, deliciosa mezcla de terror clásico y sátira social con un irresistible sabor a clase B. Por otra parte, Marcelo fue y sigue siendo un maestro de escritores que nos ha ayudado a muchos a mejorar nuestra literatura, aunque venía dando exitosos talleres desde 1979. La explosión ocurre en 1997 cuando publica el bestseller Taller de Corte y Corrección, a estas alturas un clásico de los manuales de narrativa. A ese libro le seguirían Hacer el verso, Atreverse a escribir y Atreverse a corregir, los dos últimos escritos junto a su mujer, Nomi Pensic. Es un orgullo entonces para mí traerles a ustedes esta charla con Marcelo Di Marco. Espero que la disfruten tanto como la disfruté yo. Bueno, Marcelo, un gusto tenerte acá. Esto se puede tomar como un especial, mis suscriptores un poquito atrasados. Sé que a vos te da timidez esto de YouTube, no estás muy acostumbrado, pero tratá de no sofocarte, no ponerte mal. Bueno, quería para empezar preguntarte si tenés, nunca te lo pregunté de hecho, si tenés alguna conciencia de algún momento que recuerdes que te haya empezado a gustar la literatura fantástica o si para vos es como respirar. O sea. Sí, yo era muy chico, pero muy chico, y estas cosas me aterraban, me llenaban de terror la cabeza. Había visto una edición de Vampiros y otros monstruos de Rodolfo Alonso, editor. Debe andar por ahí una que conseguí con el tiempo. Espectros y otras apariciones, Era otro tiempo de asesinos, todos libros sacados por el gran poeta Rodolfo Alonso. Y era realmente atroz, ¿no? Mi abuela quería regalarme la obra completa en prosa de Cortázar, que había salido en la Universidad de Puerto Rico. Bueno, la cuestión es que no la dejaron, porque resulta que yo veía las series de Narciso Ibáñez Meta cuando era chiquito, 11, 10, 11 años, 12, ponele, en el 69 se dio al hombre que volvió de la muerte, así que sí, yo estaba cumpliendo 12 años, yo soy del 57, ahí estaba ya en el verano cumplo años. Y era tal el terror que me daba eso, que corría por la casa, pero era, ¿cómo decirte? Era una sensación medio extraña, de repugnancia y de placer al mismo tiempo. Sí. Cuando uno es chico no entiende muy bien esos sentimientos, pero realmente pasa. Ponele una barra de hierro al rojo vivo, ¿ok? Es hermosa. Ahora anda a tocarla. Claro, sí. Y uno tiene la tendencia, la tentación de ir a tocar eso. Me acuerdo, por ejemplo, Juan Carlos Galván, que era un actor que laburaba en el clan de Hugo Moser, trabajando en Pacto con los Brujos, otra serie de Narciso Ibáñez Menta. Osvaldo Dragún, me recuerdo que era el autor del libro. Claro, todo eso, perdón, para poner en contexto a algún espectador que por ahí tiene 20 años o menos, sí, bueno, en esa época no había Netflix, no había nada. Me imagino que tu relación con el cine sería prácticamente... Y yo me acuerdo, mirá, ya a los 21 años, Nacho Fareta llevaba la TV Guía en sus cursos, porque no había videocasetera. Claro. Entonces, bueno, llevaba la TV Guía, que era una revistita que salía en los kioscos, en donde te planteaban toda la programación de los 4 o 5 canales que había. El 11, el 9, el 2, después cuando yo era un poquito... yo era chico también, la pucha, hace mucho tiempo de eso. Y bueno, esa era la época del Muñeco Maldito, del Fantasma de la Ópera, y después cuando ya tenía más o menos uso de razón, El hombre que volvió a la muerte, ¿no? Claro, Ibáñez Menta les trajo todos esos clásicos, claro, que vos no tenías ni la menor idea, que claro, era una novela de... Pero eso posibilitó la entrada a la literatura. Claro. Bueno, pero te contaba lo de Pacto con los Brujos, Juan Carlos Galván haciendo de vampiro. Yo te digo una cosa, nunca me pegué un susto tan terrible como eso. Y realmente Galván era un actor, creo que laburaba en La Escopeta se llamaba, un programa humorístico, tipo en esa época era un Pumorpo, la Telecataplum, La Tuerca, y estaba también La Escopeta y trabajaba este hombre. Yo le pedí a la audiencia que no se queden solamente con esta información, busquen Narciso Ibáñez Menta, busquen Juan Carlos Galván, actor argentino,
Y realmente una cosa realmente impresionante, ¿no? Bueno, mis papás dijeron, basta de literatura de terror. En esa época empezaron para colmo a salir las Doctor Tetrick. Alcanzame eso para que lo vea la gente. Mirá. Esta era una historia, yo esto lo compraba a los 12 años. ¿Cómo lo voy a quedar limado después de estas historietas norteamericanas que venían justamente traducidas para Editorial Masón y todo? Realmente para mí fue una formación total eso. Te preparan para cuando sos grande tener que ver el noticiero, por ejemplo. Ya directamente. Es un poco menos encantador el noticiero, pero bueno, por las dudas. Pero acá justamente esto fue lo que a mí me llevó a la literatura. Porque, por ejemplo, enterarme del muñeco maldito, resulta que era la versión de aquella gran novela de Gastón Leroux, La muñeca sangrienta, La muñeca sangrienta y La máquina de asesinar. Deben andar por ahí. Pero sí, mira, parece que estoy preparado esto, pero esos dos tomitos que están ahí, el Austral, ¿ves? Eso sí. ¿Esto? Sí, tal cual, 2 tomos. Ah, mira, acá están. Sí, tal cual. La muñeca sangrienta y La máquina de asesinar. Sigue hablando, sigues tranquilo, yo lo... La continuación. Es increíble. Parece que estoy preparado, pero teníamos las cosas ahí. Porque resulta que en esta zona de la biblioteca yo tengo todo lo relativo al fantástico. Lo tengo por temática. Bueno, ahí fue justamente que apareció el placer por la literatura de terror, el placer y la aversión al mismo tiempo. Cuando leo a Edgar Allan Poe, digo, bueno, me encantaría darle al lector un 5% de la intensidad que tiene esto. Si yo iba a ser escritor algún día, me encantaría eso. Así que bueno, no tardó en aparecer la poesía, siempre los autores empiezan escribiendo poesía, como decía Isidoro Blaisten, derechito y para abajo, ¿no? Bueno, pero bueno, la cuestión es que esos primeros libros de poesía aparece el primer libro de cuentos de terror mío, El fantasma del Reich. En una época en donde no estaba muy en boga el terror. Es más, se pensaba, y todavía algunos editores lo piensan. Y algunos te quedas corto. Y sí, que te diga, que es un género para nenitos, ¿viste? Cuando realmente uno tiene una biblioteca de autores para grandes muy grandes, con autores como Clive Barker, bueno, el mismísimo Borges, el mismo Sí, estaba pensando. Si vamos al caso. Voy a darle a un nenito de 5 años a Borges a ver si lo entiende. Claro, efectivamente, ¿viste? ¿Qué le parece? Así que bueno, así fue el nacimiento y sobre todo también el cine. Había un ciclo de cine que se llamaba Cine Fantástico, había una serie llamada, por ejemplo, yo tomé contacto con Frankenstein, con Drácula, una serie llamada, decía, Dimensión Desconocida, bueno, sí. Twilight Zone, un clásico. Después estaba Other Limits, que acá se conoció como Rumbo a lo Desconocido, sí. ¿ves? Y bueno, y ahí fue la aparición, cuando yo ya salía de la adolescencia, la aparición de Stephen King. Y ahí me enamoré del género para siempre. Porque las primeras novelas de Stephen King, que no tienen... En los 80, por ahí. En los 80, 70, claro. Y sí, 79. 70, Calcula que el primer libro de cuentos de King debe ser del 77. Igual que sabes, con La Dimensión Desconocida, sin saberlo, habías leído, entre comillas, a Richard Matheson, a Harlan Ellison, a un montón de tipos Totalmente, que porque hacían guiones ahí. Después te enterás. Porque otro ciclo en televisión, y ojo, y era una televisión en esa época, Sí, era otra cosa. con fantasma, con propagandas a cada rato, otra que cable. Hoy día los chicos están viviendo un paraíso, y grandes que lo saben aprovechar, estamos viviendo un paraíso. Yo, como siempre digo, hoy es burro el que quiere, porque esto que estamos mencionando ahora está en YouTube. Salvo, ¿sabes qué? El hombre que volvió de la muerte. Se quemaron, No, Romay vendió el celuloide, mirá vos, ¿no? ¿Cómo se llama? CPU, el máster. El U no sé cuánto. Bueno, vendió esas cintas del hombre que volvió de la muerte, las vendió a una fábrica de celuloide, especialistas en tacos para damas. O sea que vos podés tranquilamente estar sentado al lado de una chica que tiene un taco de celuloide en el zapato y de repente ahí podés tener la máscara del hombre que volvió de la muerte. Es increíble, pero es así. Desgraciadamente no se cuidó nada eso. Y vos sabés que había una leyenda, decía que Abel Santa Cruz, que fue el autor del libro, resulta que se lo habían querido comprar los norteamericanos. Y él dijo que no, porque con los efectos especiales que tendrían ellos en su haber,
en su tecnología, en su industria, podían superar ampliamente lo que podía llegar a hacerse acá. O sea, él agarró y decidió no venderlo, trabajar acá, bien patriota, ¿no? Bárbaro. Bueno, la cuestión es que, si vos ves Darman, por ejemplo, aquella película, la de Sam Raimi, exactamente. Darman es la del hombre desfigurado, que es una especie de antihéroe, vengador. Sí. ¿No? Le queman su laboratorio y después él se venga de cada uno, años después, metamorfoseado con la cara de cada uno. Y en determinado momento, la máscara que era imperfecta empieza a gotear. Bueno, son demasiadas coincidencias. Esto era exactamente lo que pasaba con Narciso y Menta. Liam Neeson. Sí, porque lo de la venganza uno puede decir, bueno, contemos, claro, Cristo, más viejo de la maldad, me quemaron. Pero unas imágenes tan evidentes por ahí. Una cosa tan increíble, decís, ¿no habrá estado cajoneado este guión en algún estudio de Hollywood? Es una cosa digna para investigarlo, honestamente, porque hay mucha similitud. Es una máscara que se empieza, bueno, puede haber algún yanqui que vive en Argentina, lo pudo llegar a ver, o si lo pasaron en Iberoamérica, El hombre que volvió a la muerte, y se le quedó la idea, nadie sabe, no se puede saber. Pero una idea brillante de todo brillo. Darman, para mí, es la mejor película de Raimi, ¿no? Sí, es buena. ¿Qué querés que diga? Ahora aparece Kroll, vi un tráiler de una película llamada Kroll. No. Es una chica que quedó encerrada en la Florida, quedó encerrada en su casa, en una especie de desborde de San Raimi. De San Raimi. Desbordó un río y está lleno de alligator la casa. Está muy bueno. He visto el trailer para... Sí, a veces se pasa con el humor, me parece. A mí me encantó Posesión Infernal, todo, sí, la primera, después las otras son comedias de terror. Arrástrame al infierno. Está un poquito pasado, ¿viste? A mí me gusta, pero como que en un momento... Es un grotesco trascendido. No te digo que te pongas solemne porque no da la película, pero no, para nada. En un momento como... Pero en esta parece que se la toma bien en serio. En esta sí. Igual viste que hay justamente que vos lo que hablabas de ese placer contradictorio de ser atemorizado. Claro, ojo, ser atemorizado en la comodidad de tu hogar, ¿no? Es como decir, como una experiencia vicaria, digamos, voy a vivir todas estas cosas aterradoras, pero bueno, eso lo decía King, pero en mi sofá, ¿no? Hitchcock decía que era como subirse a la montaña rusa. Claro. O sea, estás muriendo, ves una película de terror, estás muriendo un poco, pero siempre con que estás volviendo. La catarsis. Con el libro pasa exactamente lo mismo. Es una manera de morir un poco sin morirte, digamos. Y uno creo que siempre, bueno, volviendo a esa cuestión de lo que decías, del placer paradójico, no placer masoquista, si se quiere, uno vuelve también, me parece, a mí me pasa que siempre quiero volver, y nunca lo encuentro porque no se puede encontrar, a esas películas que me dieron tanto miedo de chico, y que en muchos casos tenían también cierta mezcla de humor. Yo recuerdo, bueno, obviamente cada uno tiene sus referentes según la edad. A mí, que yo era... Bueno, las películas de los 80, digamos, yo soy del 81, pero hasta que llegaban acá y se repetían y se pasaban en televisión, las películas de los 80, las que yo veía cuando era chico, me acuerdo, por ejemplo, de Aullidos, de Joe Dante del 81, de Noche del Espanto, creo que del 86. Tiene una gran cuota de humor. Y claro, si me lo pongo a pensar, son películas que mezclan cosas muy difíciles de hacer, y bueno, vos haces algo parecido. El humor negro, digamos. Lo que a mí me revienta en el cine son los chistecitos estúpidos. Claro. Esa es la cuestión. Los sustos, ¿viste? Eso es ya un lugar común. Por ejemplo, la versión nueva de Cementerio de Animales es muy buena. Y el fantasma de Pascoe, aquel chico que se accidenta y que él como médico lo tiene que atender en ese momento, que le toma de la mano así, ¿no? Pascoe acá es un fantasma muy, pero muy dignamente respetable. En la película de Mary Lambert era un estúpido, un fantasma tonto, un adicto, ¿viste? Que aparecía en el momento menos esperado y sonreía y hacía chistes. A mí me pareció una estupidez. Es un poco eso, justamente hablando de películas de Hombre Lobo, quizás hay que ver, claro, porque es del 89 la de Lambert, lo deben haber sacado por ahí de Hombre Lobo Americano en Londres, ¿te acordás? Que había un fantasma. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque eso sí que es una comedia. Ahí está la cuestión. Digamos que es una comedia con toques de horror. En cambio, cuando vos... igual sí, interesante. Toques muy maravillosos. Pero cuando vos tenés, por ejemplo, la ecuación contraria, un horror con toques de comedia, ahí ya la cosa es medio
medio chota. Igual es cierto lo que decís vos, que una cosa es el humor que se desprende de la situación, el humor negro, que otra cosa es el chiste, que es un coito interrumpido, ¿no? Porque vos te están franeleando con el horror y te vienen a... Es la misma distancia que entre la comicidad y el humor. La comicidad es Midachi, el humor es Lelutier, ¿ves? O sea, hay una enorme distancia. La comicidad es la gorda que se cae, o el gordo que se cae con la cáscara de banana, ¿ves? El humor es algo que te deja marcado a fuego y te deja pensando, y realmente hay un momento macabro, tremendo en Psicosis, cuando hablan de la primera, la asesinada en la ducha, ¿no? Que él la mete adentro del auto, perdón por el spoiler, pero ya a esta altura ya la vio todo el mundo, perdón, pero el auto entra, digamos, con la guita y todo, sin que él sepa nada, y con la muerta, y se va hundiendo en el fango, en la ciénaga. Bueno, hay un momento cuando vienen a buscarla, John Gavin y la novia, digamos, vienen a buscar a la hermanita, no saben nada, llegan al hotel y en un momento dado, creo que en la ferretería del pueblo, le dicen, bueno, queremos encontrarla antes de que se siga hundiendo. Claro, se refería a un hundimiento moral, porque ella había afanado guita del laburo. Entonces se referían a eso. Pero el espectador que sabe la verdad entra en una componenda muy de cómplice con el autor y se ríe de una cosa espantosa, de todo espanto. Una mujer asesinada, acuchillada y encima metida dentro de un baúl de un coche y sepultada en la ciénaga. Es terrible eso, tremendo. Sí, sí, no digo que Hitchcock era inventó tantas otras cosas, es un crack en eso, ¿no? Creo que es la escena final de Norm by Norwell, es que pasan por debajo de un tren, que está, claro, él no podía mostrar, no podía dar indicadores de sexo y está Claro, una vez le preguntaron al gordo, dice, ¿usted tiene símbolo? Sí, tengo un símbolo fálico, decía. El momento en que el tren entra en el túnel de Norm by Norwell, es para matarse de risa. Pero bueno, sí. Eva Melisande cuando la rescata así del Monte Rushmore, y de repente se hace un plano idéntico con la mano y la levanta a la cama de arriba, a la cucheta de arriba del tren. Y bueno, después lo que pasa ya está en la cabeza de todos nosotros y está rubricado en ese trencito que entra en el túnel. Claro, pero creo que eso funciona precisamente por lo que acabas de decir, que está hecho casi como joda. Claro que sí. Si se hubiese hecho de manera solemne, no, seguro, con una pedantería, ¿no? Bueno, muy director francés, ¿viste? Hay un momento de Hitch en Cuéntame tu vida, en donde sí, el tema erótico pasa por un lugar de seriedad suma. Hay un epígrafe en la película que va a hablar de temas de psicología. Hay una película, un epígrafe que dice que el amor abre las puertas de la mente, ¿ves? Claro. Y en un momento dado, cuando se dan el beso Gregory Peck y Ingrid Bergman, ese beso se ve, digamos, en la cabeza de ellas, se abren como un fundido de cadena y se van abriendo una puerta detrás de la otra, ¿no? Y es una metáfora, pero maravillosa. Sí, además la película tiene cosas que en esa época eran muy difíciles de hacer. Esa es la que, no sé si Dalí había tenido que ver en esa película. Dalí tuvo ahí la responsabilidad de coreografiar los sueños. Y eran realmente sueños muy perturbadores, muy dalinianos, pero había uno que, te comento, que no mucha gente lo sabe, pero había un sueño que Hitch dijo, no, esto no lo podemos hacer, porque era demasiado terrible. Era una estatua de yeso, era la cabeza de Dalí, tenía eso, una estatua de yeso de Ingrid Bergman que cae al piso, se destruyen en pedazos y de ahí sale una multitud de hormigas. Así que el gordo dijo, no, mejor acá no meterse. Che, ¿por qué no prendés la luz? Así tenemos, ahí mirá, acá. Bueno, volviendo a esta cuestión del terror puro, o rigurosamente terror, si se quiere, con estos temas justo que mencionábamos, el hombre lobo, el vampiro, hoy en día, lo queramos o no, nos guste o no la palabrita posmodernidad, como se le quiera llamar, es como difícil, ya no se puede tratar con inocencia, digamos, ¿no? Siempre hay que darle una segunda vuelta o una segunda... ¿Vos cómo lidiás con eso? Una vez me hicieron un reportaje público y decían, me preguntaron cuáles eran los principales problemas de un autor de terror de hoy. Y digo, mira, simplemente
hay un escollo que hay que salvar, que es no caer en los lugares comunes del género. Entonces, bueno, ahí es donde aparece la otra mirada, cuando vos le estás haciendo creer al lector que todo pasa por una película de zombies, y resulta que es otra cosa, hay otra situación diferente. Mis cuentos tienen eso, digamos, va saliendo solo, no es que uno se lo proponga, sí, sí. Pero laburando así, de esa manera, y con cuestiones muy autobiográficas, porque prácticamente todos mis cuentos de ahí son autobiográficos, tiene, digamos, una plasmación del yo de uno, del yo desesperado de uno, que hace que los cuentos no se parezcan a otros. El grave problema de los primerizos, y por este lado hay que pasar siempre, es la historia de un monstruo que se come una chica. Bueno, ¿qué más hay después de eso? No es solamente eso. La chica está caminando por la calle y de repente se oyen los pasos del monstruo y el monstruo ve y se la devora. Sí, lo mató el mayordomo. Y ya está, listo el pollo. Ahora, si vos no tenés algo más, eso ni siquiera es un cuento, es una anécdota. El día que la mataron a la chica buena de acá a la vuelta, y punto. El asunto es que ¿qué otras cosas más hay para darle al lector, que no sea solamente eso? Yo diría, por ejemplo, que el monstruo, a lo mejor hay un monstruo peor todavía. A lo mejor la chica era más monstruosa todavía. A lo mejor el autor quiso creer que el monstruo se la comía y la que en realidad se la comió fue ella, claro, al monstruo. Y aparecerá un tercero de esa manera. Sin esas cosas no hay narración que se la banque. Faltaría el nudo de la cuestión, faltaría lo meduloso de la cosa, que es precisamente ese dato escondido que mencionaba Vargas Llosa. El dato escondido, que algún día podías hacer un programa sobre ese tema. Punto ciego, algo. Sí, un lugar en donde el dato escondido lo llamaba él. Un elemento que de repente el autor mantuvo sigilosamente secreto durante todo el cuento. Hubo algún atisbo para que no resulte tan brazo de agua fría, ¿no? Y que de repente aparece hacia el final con toda su fuerza. Y uno ni sospecha que las cosas vayan a pasar por ese lado. Ahora, ahí está la clave para evitar el lugar común narrativo.